La noche de Cuesta, con Sandra León. Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual. Bueno, pues este es el resumen que hacía esta mañana la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, de ese informe fake, como lo he bautizado yo, hecho por expertos fake, sobre los pagos en efectivo del Partido Socialista, que concluye, como no, que no hubo financiación ilegal. Teresa Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Carmelo Jordá, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, encantado de estar aquí ya casi despidiendo el año. Ay, nos quedan poco más de 24 horas y ya despedimos este 2025, que tenemos ganas de dejar atrás, pero no sé yo si 2026, por lo menos en lo que a corrupción se refiere, va a ser peor si cabe, de que este 2025. Bueno, enseguida vamos a repasar qué es lo que dice ese informe, que como decía yo antes nos intenta enredar con titulares jugosos sobre ostras, centollos, los tickets de la suegra de José Luis Ábalos, pero os pido una valoración inicial, Teresa. Bueno, yo creo que es un informe de parte, que por supuesto todos los informes de parte siempre están hechos para exculpar al que te lo paga, que es el cliente, y que tiene la relevancia penal que tiene, que para mí es ninguna. O sea, antes estaba yo repasando un poco el sumario de Plus Ultra y estaba mirando las alegaciones de los peritos de Plus Ultra, y ¿qué decían los peritos? Pues que todo estaba muy bien y que por supuesto el Plus Ultra era una empresa que tenía que ser rescatada porque era una empresa estratégica. Entonces, ¿qué van a decir los auditores contratados por el Partido Socialista? Pues que todo muy bien y que no hay financiación irregular. Lo importante es ahora a ver qué dicen los agentes de la UCO. Yo no solo estoy de acuerdo contigo, Teresa, sino que creo que no es que no tenga ninguna relevancia penal, que por supuesto no la tiene. Es decir, es como si lo escribo yo o como si lo escribe un niño de 7 años. Es que no tiene ninguna relevancia política. Claro. Es decir, es que, mire, usted puede decir misa. Es decir, lo que diga, no sé, es como pedirle a un estudiante que se ponga a sí mismo la nota. Es una cosa, pues son las cosas ridículas que hace el PSOE últimamente, que yo creo que es un partido que está completamente desnortado, que por un lado obviamente nos indignan porque dicen, mire, es decir, no me escupa usted en la cara, por favor, disimule un poco al menos, pero que por otro lado pues sí que nos dan una idea de realmente pues eso, cómo está ese partido, en qué estado de descomposición intelectual están. Porque ya es que la mera idea es para una cosa para descojonarse, con perdón. Sí, hay veces que hay que decir las cosas. Está intentando encontrar otra palabra, pero no ha habido forma. Es decir, o sea, venga, ahora vamos a hacer nosotros un partido, un informe, que se lo vamos a encargar nosotros a unos señores que da la casualidad de que efectivamente ahora nos lo va a contar Ignacio. Son amiguetes, y eso va a desmentir que tenemos financiación ilegal. Hombre. Pero a mí lo que me ha sorprendido de todo es que cuando los periodistas que cubrimos tribunales y demás nos llega un informe de parte, no le damos relevancia porque sabemos qué es lo que va a decir, que es defender a la otra parte. Pues como Santos Cerdán hace unos meses entregó un informe diciendo, auditando los audios, diciendo que los audios estaban manipulados. O sea, ¿qué van a decir? Entonces nunca le damos relevancia. Entonces yo entiendo que el político del Partido Socialista lo haya querido utilizar para exculparse, porque ellos son los presuntos delincuentes. Lo que no entiendo, o sí, y eso es lo preocupante, es que un medio de comunicación como El País le haya dado una relevancia a un informe que no lo tiene. Bueno, también es verdad que hay que decir que estamos a 30 de diciembre, todas las noticias son bienvenidas, aunque, vamos, no será por noticias, porque aquí desde luego que no damos abasto, ¿verdad, Ignacio? Pero es a 30 de diciembre y luego también, yo digo, nos han puesto un poco el cebo con esos titulares jugosos, ¿no, Carmelo? Con un matiz que es ese, o sea, no solo le das importancia al informe, sino que lo publicas de una forma aparentemente sutil, tirando, uy, fíjate qué cosas hacía Ábalos, es tremendo, ¿verdad? Entonces, das carnaza para que esté en la conversación, cuando sinceramente lo que comiese Ábalos, lo que dejase de pagar, tal, no tiene ninguna importancia en todo esto. Bueno, aparte o puede tenerla, pero eso no es la financiación ilegal. No tiene ninguna. Es decir, es que ya lo de Ábalos ya lo sabemos todo. A ver, que Ábalos está en Soto del Real.
Quiero decir, efectivamente, desde el punto de vista periodístico, darle relevancia a lo que hacía a las cenas de Ábalos es, pues bueno, pues es lo que es. Pero al final se ha hecho una información con cierta, o sea, con cierta no, con mucha mala intención, para, oye, fíjate, un menús del día de 190 euros, uy, qué cosa más tremenda. Bueno, si os parece, vamos a seguir comentando este informe, pero ya que apuntáis algunas de las cosas que van saliendo en él, Ignacio, cuéntanos los detalles de lo que se dice en ese informe fake, que yo, insisto, es un informe fake. Sí, es un nombre perfecto. Pero también cuéntanos algo sobre los autores, que lo decía Teresa, y es importante saber quién lo firma, porque, hombre, no son dos personas que sí, que serán expertas en derecho tributario, no lo dudo, pero que tienen cierta afiliación política, ¿no? Sí, como bien comentabais todos, al final hay que poner en contexto quién hace este informe. Son unos catedráticos con una clara implicación política. Uno de ellos es Félix Alberto Vega Borruego. Fue propuesto por Podemos en 2018 para formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Poco más que añadir. El otro es César Martínez Sánchez, que fue vocal, asesor y jefe de gabinete en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Bueno, es que de hecho él presumía en una entrevista, en un artículo que escribió en una revista en el año 2023, de haber estado como asesor gabinetero, decía él, en gobiernos progresistas. Sí, en un artículo de hecho lo definía a su puesto como oficina económica del presidente. Directamente. Así que partiendo de esa base, explica que exonere de manera tajante al Partido Socialista de financiación irregular, aunque no puede hacerlo porque solo trabaja con los datos que el propio partido le ha dado. Pero sí destaca los pagos extraños que liquidaba José Luis Ábalos y su entorno en las cuentas del partido. Vamos con esos pagos. Hasta 2020 de la caja del PSOE fueron a la Secretaría de Organización 126.855 euros y de ese dinero casi 17.000, 16.637,97 para José Luis Ábalos hasta 2019. Esta auditoría ha encontrado recibos llamativos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización. Por ejemplo, 3 facturas en un mismo día para las que no hay explicación, otras 2 en el restaurante La Chalana casi a medianoche o un menú de 332 euros por persona en ese mismo restaurante, además de un recibo de 100 euros por persona tras comer ostras y centollo. Otras de las cosas que ha llamado la atención son unos gastos en un restaurante en Andorra y otros en Brujas y Bruselas. Lo más llamativo, además de los conceptos de los recibos, es que no consta la forma específica en la que se abonó el pago ni el destinatario de los comprobantes, salvo algunos casos en los que aparecen el nombre de Ábalos, Coldo García o la ex-suegra de Ábalos. Lo de la suegra también está metido ahí muy bien, porque eso también da juego y entonces, pues lo que decíamos antes, claro, ¿por qué la prensa se hace eco de este tipo de cuestiones? Bueno, pues porque son muy clickbait, ¿no? Como se suele decir hoy en día. Es convertir la corrupción en periodismo, en amarillismo. Realmente. Eso es. Y tras este informe, bueno, el PSOE descarta la financiación ilegal, lo hacen ellos porque nadie más puede hacerlo, salvo el juez Ismael Moreno, que será el que determine eso tras la investigación que está llevando una pieza separada declarada secreta en la Audiencia Nacional. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro Óscar López esta mañana, porque después de este informe ha dictado sentencia y además, vamos, rotunda. Pues por lo que yo he podido conocer, desde luego el informe demuestra que A, no hay financiación irregular en el caso del PSOE, 2, que el Partido Socialista tiene acreditados todas sus cuentas, que es lo más importante, que no hay nada que se escape al control de ese informe y que demuestra que las cuentas se han hecho y los pagos de forma regular, y a partir de ahí, luego ya, las personas que están ahora mismo en sede judicial tienen derecho a defenderse y tendrán que defenderse, pero el Partido Socialista ha actuado con contundencia. Y en el Partido Socialista no hay un caso de financiación irregular, que es el gran sueño de la derecha. Empatar con Gürtel, pues no hay empate, oiga. El Partido Socialista ha actuado con contundencia. Ha llamado a 2 amigos y les ha pedido que le hagan, 2 amigos, por no decir, al menos uno de ellos, un trabajador de la casa, y les ha pedido que hagan un informe. Y ese informe que han hecho 2 amigos, que ya no es por incluso en el caso de que ellos tuviesen la voluntad de hacer el mejor informe de la historia, habría que ver qué documentación se les ha pasado y, por supuesto, eso no tiene ninguna validez legal. Es decir, bueno, es que eso era lo que yo decía antes, porque recordaréis que Enriqueta Checano pasó por el Senado y le preguntaron, oiga, pero usted, con la información que tenía, ¿podía haber descubierto si la hubiera una caja B? Y ella decía, no, porque yo lo que hago es analizar, o el Tribunal de Cuentas lo que hace es analizar lo que le dan. Bueno, pues estos señores exactamente lo mismo, ¿no? Con la diferencia de que no son el Tribunal de Cuentas, ni siquiera. Es decir, es que son 2 amiguetes. Lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero es que es así. Totalmente. No, de hecho, los informes
informes del Tribunal de Cuentas tienen muchísima más relevancia que este informe de parte, que al final se cuenta con una información o con un material que está proporcionado por la parte para poder exculpárseos. Bueno, pues yo no sé si lo recordaréis, pero cuando declaró Enriqueta Chicano, cuando declaró Mariano Moreno, el que era el tesorero del Partido Socialista en la Comisión de Investigación del Senado, el que interrogó a unos y a otros fue el senador del Partido Popular, Salvador de Foronda. Don Salvador, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay, Vital? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, en primer lugar, ¿qué le ha parecido ese informe? Dicen auditoría, pero es que lo de auditoría a mí me da la risa. Ese informe del Partido Socialista que llega además después de 6 meses y un 30 de diciembre. Bueno, lo primero que hay que decir es que los que lo han hecho no son auditores. Por lo tanto, no es una auditoría. Para hacerlo, un auditor tiene que estar inscrito en lo que es en el ROA o en el CAC o en el registro de auditores del Colegio de Economistas, ¿no? Por lo tanto, partimos de la primera premisa que no son auditores. Ni tampoco tienen la titulación suficiente para ser peritos judiciales en temas económicos, porque para eso hay que demostrar 5 años seguidos de haber estado trabajando en las propias contabilidades. Por lo tanto, parto de esa premisa. En tercer lugar, hablan de cuentas y de financiación ilegal. Y yo la pregunta que me hago es ¿dónde están los 90.000 euros de la señora Pano que llevó en 2 bolsas de 45.000? ¿No aparecen? Pues entonces hay financiación irregular del propio PSOE. Luego hay otra cosa que es importante, ¿no? No nos olvidemos de Servinamar, del bar Frankie, donde se recogían facturas porque el bar estaba en módulos y esas facturas se pasaban a Acciona, se recogían casi 3.000 euros y se daban a Coldo. Entonces, una financiación irregular, coges facturas en un bar, en un restaurante de Madrid, donde sea, de tu mesa, de la del otro, y las llevas y lo cobras en efectivo. Y ya está. Para hacer una auditoría, luego también lo que hay que mirar es la contabilidad, no las facturas. Hay que hacer un rastreo y ver la contabilidad, lo que es a 7 dígitos, y una vez que ves a 7 dígitos, estás viendo nombre, apellidos, DNI, de a quién has pagado, cómo le has pagado, si lo has pagado por tesorería, lo has pagado por banco, y sobre todo la procedencia del dinero. Con lo cual, esta gente no ha utilizado para nada la tarjeta Visa porque no la tenía. No la tenía. Y luego también hay que ver, y todos recordaremos lo que salió en prensa, que eran los recibos, donde faltaba el visto bueno de la administración, faltaba la fecha, faltaba el DNI, faltaba el objeto social, si había sido una comida, es decir, no concordaba nada. Ya de repente, lo que no hizo el Gregorio, el señor Moreno, Mariano Moreno, en todos sus años de gerente, resulta que en 10 días todos estos lo ponen al día. Luego, además, es que estos señores teóricamente son expertos en derecho tributario, pero aquí estamos hablando de materia contable, ¿no? Con lo cual, ya por ahí también, pues que nos quieren vender una cosa que realmente no es. Pero lo decía usted, y nosotros empezábamos así este programa, ¿no? Recordando que nos quieren vender esto como que con estos tickets ya sabemos que no hay financiación ilegal o que sí la hubo, cuando realmente los indicios de la financiación ilegal son otros, son muchos, y además aquí entran las diferentes tramas del Partido Socialista que confluyen, porque además todas apuntan en la misma dirección. Tenemos las chistorras, los soles, los folios, tenemos unas obras presuntamente amañadas con comisiones y se quejan porque si no has contribuido, hablamos de ganadería, o sea, hay muchos indicios de financiación ilegal y no todo tiene que ver estrictamente con estos pagos, ¿no? Por supuesto, y además hay una cosa que yo sí que dije en la propia comisión, cuando dijo el señor Sánchez que él había cobrado también. Hay que preguntarse si todos los viajes que ha hecho en helicóptero, en avión, en conciertos, a bodas, a familias, que ha hecho, todo ha sido gratis. Entonces, ¿qué le han pagado? Es más, en una comisión que hubo en el año 2017 sobre una comisión irregular de financiación de partidos políticos, que fue el tema de Bancal de Rosas, fue a declarar Gregorio Moreno, que fue el gerente que estuvo hasta el año 2014. Gregorio Moreno hizo unas manifestaciones diciendo que ningún cargo político y que estaba en el ministerio, que estaba en el gobierno, podía y estaba autorizado a cobrar ni a pasar facturas lo que era el propio partido. Entonces, ¿qué es lo que han cobrado ahí?
Bueno, en todo caso, esto está, y yo creo que es lo importante, está ahora mismo judicializado porque hay una pieza secreta abierta en la Audiencia Nacional que tendrá que ser la que decida si hay o no financiación ilegal, porque como en el Partido Socialista pues se hacen sus propios juicios paralelos, pues ya han sentenciado que no hay financiación ilegal, pero insisto que tendrá que ser un juez el que lo diga. Don Salvador, ¿usted cree que en 2026 veremos al Partido Socialista imputado como persona jurídica por financiación ilegal? Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido, pero al 100%. Quiero decir que yo reviso todas las cuentas, todas las contabilidades y, bueno, no puedo contar mucho porque es una cuestión que propiamente del grupo interno nuestro, pero yo estoy convencido que sí con lo que estoy viendo. Bueno. Eso sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Pues, y además en las próximas comisiones, pues realmente pues irá saliendo. Y hay otra cosa que quería añadir, es decir, es una de las cuestiones que decían antes ustedes, es la propia independencia, ¿no? Lo que no se puede ser es asesor fiscal. El señor Martínez, que lleva la fiscalidad del propio Pedro Sánchez, y Borrego, que se presenta por el Consejo General de Poder Judicial en cualquier auditoría, lo que se hace es recusarlos porque no son independientes. Claro. Entonces, quien paga, si tú pagas a quien pagas, que es el propio auditor, te va a hacer una auditoría de acuerdo con lo que tú estás buscando. Llegarán al Supremo y nombrarán un perito judicial. Yo no tengo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo no sé si nos toman por tontos o es que ya pues les da igual todo, ¿no? Porque ¿qué creían? ¿Que no nos íbamos a enterar de que uno estaba en el Partido Socialista, otro venía de Podemos, no sé? Tiene toda la razón, porque a nosotros en la Comisión de Investigación nos toman por tontos y todo lo que hemos dicho ha sucedido. Y estamos viendo a muchos que venían por ahí tan contentos y no tenían absolutamente nada y al final todos han acabado imputados. Y los que van a pasar y los que van a acabar imputados, eso sin lugar a dudas, ¿eh? Hablaba usted de las próximas comisiones. Por lo pronto, el próximo 8 de enero, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, han citado ustedes a José Luis Ábalos. ¿Qué esperan de esa comparecencia? Pues algo más que la primera vez que vino. Nos habló de Koldo y nos dijo que cómo pensábamos que Koldo había robado, que Koldo no tenía coche, que tenía un coche de segunda mano, que era un tartajo, y que solía ir en moto. Claro, yo no sé si en moto iría sobre una rueda, ¿no? Con el tamaño que tiene, pero bueno, pero eso es lo que venía contando, con lo cual salió tan contento y riéndose y muy apoyado por todo el Partido Socialista que fue a la Comisión de Investigación y acompañarle. Ya vimos el otro día como el señor Cerdán entró solo y se fue solo, y me imagino que el señor Ábalos pues entrará no solo ni tampoco si irá solo, porque irá acompañado por la policía, la Guardia Civil. Una compañía muy, muy diferente. Bueno, lo mismo se acoge a su derecho a no declarar. Lo que no sé si va a aguantar las horas, porque ya las 2 horas, incluso aunque no respondan, yo creo que duran las comisiones, ¿verdad? No sé si va a aguantar todas las provocaciones de unos y otros. Son 50 minutos lo que tiene cada partido político, y sí que es verdad que cuando viene un personaje de estas características, aquellos que no suelen ir, que nunca van, determinados partidos políticos aprovechan para buscar su minuto de gloria. Eso también es verdad. Don Salvador, y también quería preguntarle, porque se ha hablado mucho, y lo comentábamos ayer, ustedes van a citar, a declarar, van a llamar a esa comisión de investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿De momento no tienen fecha o ya la tienen? Bueno, todavía no ha sido... No, la propia mesa de la comisión está en mente por parte del grupo, pero tampoco se ha trasladado lo que es a la mesa. La mesa que tendrá que votarlo, tendrá que determinarlo, y bueno, hay mayoría, y con la mayoría pues sí acabará viniendo. ¿Cuándo vendrá? Pues eso es un poco a determinar por la mesa de la comisión, y sobre todo la disponibilidad de este señor. Usted se ha mostrado muy convencido de que 2026 veremos al Partido Socialista imputado como persona jurídica. Le voy a preguntar por José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cree usted que le veremos declarando ante la justicia? No sé si como imputado o como testigo, pero ahora mismo parece muy acorralado en el caso Plus Ultra. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo me acuerdo que en el año 2024, me parece que fue en noviembre del 2024, yo tuve que interrogar al secretario de Estado de Hacienda, y una de las cosas que le dije es que investigase al señor Zapatero los incrementos inciertos que se producen de determinados patrimonios. Ha tenido un crecimiento patrimonial, y se lo dije en la propia comisión,
y le dije que se llevaría una sorpresa. Yo me dedico en mi vida tema tributario y yo asisto a las inspecciones de Hacienda, ¿no? Yo sé que los crecimientos inciertos saltan repentinamente. Yo ahí en esta España no entiendo lo que está pasando, sobre todo con el Partido Socialista, que la agencia tributaria no haya entrado a saco con determinados personajes de crecimientos patrimoniales, ¿no? Porque parece ser que todo lo que se está sacando en la propia comisión de investigación a través, y también la UCO, la agencia tributaria, es decir, el Ministerio de Hacienda, no ha sacado nada. Entonces uno se pregunta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es una buena pregunta para hacernos todos. Bueno, pues ¿qué está sucediendo? Se lo digo yo, que al frente del Ministerio de Hacienda hay una señora que se llama María Jesús Montero, que tiene las manos completamente achicharradas y que está rodeada por todas partes, ¿no? Porque tenemos a su jefe de gabinete en el punto de mira, al expresidente de la SEPI nombrado por ella, por mucho que ahora le llame ese señor del que usted me habla, al presidente del Tribunal Económico Administrativo que también tuvo que dimitir. También. En fin, es que está completamente rodeada. Y no se olvide usted de los 163 millones de euros del IVA de las mascarillas que se pagaron a los chinos que no cobraban IVA. Bueno, y el caso de hidrocarburos, que no lo destapó Hacienda, el caso de hidrocarburos. Y el caso de hidrocarburos, es decir, realmente están sacando, ahora bien, si un español se olvida de pagar, se olvida de hacer el documento 302 de IVA o el 347 de operaciones de más de 3.000 euros, al mes siguiente si tienes los 100 euros de multa. Eso sí, eso te llega automáticamente. Pero todos estos casos que tienen no aparecen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En fin, pues don Salvador de Foronda, senador del Partido Popular, muchísimas gracias por atendernos y bueno, ya que nos quedan unas horas para despedir el año, pues feliz salida y entrada de año. Igualmente, y que el próximo año, pues sobre todo lo que esperamos nosotros es que haya un cambio político y sobre todo que esta España vuelva a encarrilarse perfectamente. Muchísimas gracias y feliz año a todos. Igualmente, un abrazo fuerte. En fin, bueno, nos ha dejado muchos titulares sobre la mesa. Ese de que está convencidísimo de que el 2026 van a imputar al Partido Socialista como persona jurídica, a mí me parece muy interesante. No sé si coincides, Teresa. Sí, coincido, porque de hecho así también lo venimos publicando desde hace meses. Hay indicios, y la UCO tiene indicios de la presunta financiación ilegal, y tanto es así que el juez Leopoldo Puente, cuando llamó en calidad de testigo al responsable de la finanza del Partido Socialista, que era Mariano Moreno, le llama como testigo y como entiende que no es aforado y que por el momento en ese presunto delito no hay ningún aforado vinculado al delito, le remite esa pieza al juez de la Audiencia Nacional, a Ismael Moreno, diciendo, mira, yo no soy competente, pero yo creo que aquí hay indicios de delito, investíguelo usted. Cuando hace eso un juez es porque obviamente tienen indicios suficientes para abrir esa pieza separada y para ahora llamarle a declarar, seguramente ya no en calidad de testigo, sino en calidad de investigado, y ya escala a más, ¿no? Escala arriba imputar como persona jurídica al Partido Socialista, y quizá a lo mejor esa causa, si hay algún aforado responsable, vuelva otra vez al Supremo. En fin, como ¿tú también coincides? No sé, coincido. Como dicen en las casas de apuesta, cuando algo es tan evidente que va a pasar como que no se puede apostar, es que eso ni cotiza. Es decir, todos sabemos que eso va a ocurrir y el PSOE también lo sabe y los socios del PSOE también lo saben. Y ya veremos qué hacen todos cuando ese día llegue. Luego hablaremos de los socios del Partido Socialista. Vamos a coger un poquito de aire y enseguida volvemos. Seguramente ha habido algún fallo, pero mire, déjeme que le diga algo. Yo, desde luego, soy el primero que se indigna cuando hay algún caso de corrupción, y más cuando es en mi casa. Y esa es lo importante. Lo importante es ver qué ocurre, qué se hace, cómo se actúa contra la corrupción. Y yo le digo, con datos, empíricamente, que este es el gobierno de la historia que más ha luchado contra la corrupción, cuando ha sido además en su casa. Es muy fácil denunciar la corrupción de los demás. Es un poquito más difícil actuar cuando es en tu casa. Y yo lo que le digo es que ningún gobierno en la historia, ninguno antes, jamás, ninguno antes, repase la hemeroteca, actuó con tanta contundencia contra la corrupción. Nunca. Bueno, pues nada, que dice Óscar López, Carmelo, que el Partido Socialista es el que más ha hecho por la corrupción en este país. Yo lo he dicho alguna vez, Óscar López, alguien que le tenga un poco más de cariño del que le tengo yo, que no es mucho, la verdad, lo confieso, debería aconsejarle pensarse las cosas antes de decirlas. Es decir, porque la imagen que da Óscar López es directamente patética, yo no sé. A ver, vamos a resumir las cosas. Desde
meses antes de que fuese renombrado secretario de organización, había sospechas difundidas y que todos sabíamos sobre el comportamiento de Santos Cerdán. Y hasta que no salió el informe, la misma mañana, Santos Cerdán seguía siendo el secretario de organización y leyó el informe desde su asiento en el Congreso de los Diputados. Recuerdo la foto de Santos Cerdán ahí. No digamos ya José Luis Ábalos, que efectivamente salió del ministerio, pero luego entró en las listas por Valencia, corregidme si me equivoco, creo que era el número 1 de la lista por Valencia. Y luego estuvo meses en los que nadie le dijo nada de, digamos, oye, esto de Koldo, ¿cómo está? Y luego estuvo coordinado con el partido a la hora de votar y de hacer un montón de cosas y teniendo defensa que venía del... En fin, es decir, hombre, a ver, señor López, no nos tome el pelo, no intente tomarnos el pelo porque no le sale. Entonces, yo qué sé, cállese. Mire, le vamos a recetar el CalPlus. Mira que no me gusta recetar estas cosas que son tan buenas a los malos, pero lo decías tú, que lo pienso un poquito antes de hablar. Pero si es que además es tirar... En fin, no lo veo. Venga, pues te lo receta a ti, CalPlus. Pues para Carmela, entonces, venga, CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyan al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, y también tenemos la cesta de Libertad Digital y Radio. Esa ni sí que no se la receto a ningún socialista, esa nos la quedamos nosotros. Que además está muy rica, ¿verdad, Carmelo? Yo ya casi he terminado la mía, no digo más. Hombre. Bueno, el jamón no, porque el jamón hay mucho. Eso te iba a decir, madre, que son 7 kilos y medio de jamón, sí, ¿no? Todo lo demás ya casi me lo fui. Sandra no la ha empezado, ¿eh? Sí, la ha empezado. Sí. Pero los 7 kilos y medio de jamón no me los he comido. Cuéntanos, Ignacio. Bueno, lo que está claro es que nadie esta Navidad se puede quedar sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 310 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero. Una botella de vermut artesano Reserva de Garnacha Becker. Una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de cabra con pimentón y una cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo, Rovira e Hijos. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 325 euros, 310 para socios del Club Libertad Digital. 984 1028. Bueno, pues está todo riquísimo, ¿eh? Doy fe de ello y además yo ya he empezado por los quesos. El jamón también, pero poquito. Pero he empezado por los quesos. Pero en fin, hablábamos con Salvador de Foronda, le preguntaba yo por Zapatero. Vamos a hablar ahora de Plus Ultra y le decía yo, bueno, ¿cree usted que le vamos a ver respondiendo en este 2026 ante los tribunales? No sé si como imputado o como testigo. ¿Cómo lo ves tú, Teresa? Pues bueno, yo creo que en el caso Plus Ultra, creo que la suerte que tenemos es que no es la Fiscalía de, ahora de Peramato, sino que es la Fiscalía de Alejandro Luzón quien está llevando la investigación. Entonces, al igual que en el caso Plus Ultra, cuando se abrió la causa en su momento, la Fiscalía que era la adjunta, era una fiscal que estaba adjunta al juzgado, que después esa fiscal fue premiada con un puesto en la Audiencia Nacional. Pasó de un juzgado de Plaza Castilla a hacer de abogada defensora, ¿no?, de Plus Ultra y de los imputados de Bartolomé Lora, por ejemplo, de los imputados de la SEPI en el caso Plus Ultra. Pasó de ejercer de abogada defensora de estos imputados y pasó del juzgado, como bien digo, de Plaza Castilla a directamente la Audiencia Nacional. Ahora es cierto que la investigación, aunque es verdad que la está llevando a cabo la Policía Nacional y con todos esos riesgos que ya hemos informado de ellos, es cierto que la causa la está llevando la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón y me consta que quieren llegar hasta el final, y también me consta que la instructora Esperanza Collazo también quiere llegar hasta el final.
y la actitud que están adoptando hasta el momento los imputados, como por ejemplo Julio Martínez Sola, el CEO de Plus Ultra, y el resto de imputados, salvo el presunto testaferro de Zapatero, todos se acogieron a su derecho a no declarar. Eso no ha gustado demasiado a la instructora, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Julio Martínez sí que declaró, pero declaró una cuestión muy menor, me dicen, y fue más exculpatoria que otra cosa. Entonces, cuando los imputados no ayudan en la instrucción, es decir, no colaboran con la juez, siempre hace que en este caso pues la juez tenga incluso más ganas de perseguir el delito, que siempre lo tienen, por supuesto, pero cuando no ayudan, pues al final las penas son mayores, y eso lo hemos visto en el caso de Koldo, ¿no? Donde se le piden 23 años de prisión para Koldo y para Aldama 7 años porque ha colaborado con la justicia. Esto puede hacer que la causa, por supuesto, pues vaya termine escalando cada vez más arriba y que termine salpicando, por mucho que la policía intente evitarlo, al propio expresidente del gobierno. Bueno, hoy vemos en el debate ese vídeo de la reunión clandestina entre José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez, el empresario detenido en el marco de esta trama de Plus Ultra por blanqueo de capitales, y la verdad es que impresiona, ¿no?, el verlo en vídeo. Lo habíamos visto en fotografías, pero impresiona ver el vídeo cómo un expresidente del gobierno se va a reunir con un señor que lleva una bolsa llena de documentos a una cita que nos dirán que sí, que era lo más normal del mundo, pero que hay que recordar que se hace, Carmelo, en una zona restringida, sin cobertura, a la que acuden con teléfonos móviles desechables que luego tiran, en fin. A ver, ¿en cuántas películas sobre gobiernos habéis visto ese tipo de encuentros? Y ahora, ¿en cuántas películas sobre mafia habéis visto ese tipo de encuentros? Es decir, estamos hablando de mafia comportamientos o democracia completamente delincuenciales. Es decir, es una cosa... Yo no sé si en esa reunión hubo delitos o no, pero el comportamiento es el propio de unos delincuentes. Hombre, el hecho de que tiren los móviles, se deshagan de móviles, que utilicen móviles desechables... Es que son cosas, pues eso, no, y que utilizasen móviles. Ellos no utilizaban móviles como el que podemos tener nosotros, que claro, efectivamente Pegasus se puede instalar con mucha facilidad en cualquier Android o en un iPhone, ¿no? Ellos utilizaban móviles de Nokias antiquísimos que no son digitales, que obviamente no se puede instalar Pegasus en esos móviles. Y de hecho, Julio Martínez en su teléfono, o sea, a mí me dijeron textualmente, persona del entorno de Julio Martínez, me dijeron, mira, su teléfono solamente lo tienen alrededor de 5 personas. Serán algo más, pero me dijeron textualmente esto. Sí, es decir, recuerdo esa noticia que publicaste la semana pasada. Él no hablaba sí, ni solía dar su teléfono con facilidad a casi nadie. Y luego en el caso de Zapatero hay una cosa que yo creo que hay que tener muy en cuenta, que es que, a ver, su futuro no se va a decidir solo en España o en un juzgado de España. Su futuro yo creo que se va a decidir al menos, incluso diría que más, en Estados Unidos, donde hemos informado todos, también en The Objective, sobre las declaraciones del Pollo Carvajal y cómo había otro miembro, digamos, arrepentido de la dictadura, por así, que también está declarando, que ahora no recuerdo el nombre, que me perdonen los oyentes. Es decir, que hay gente ya apuntando ahí en Estados Unidos. Nosotros dimos en Libertad Digital hace un par de semanas la noticia de que no creo que no era Alexa, pero bueno, dimos la noticia de que la administración estadounidense ya tiene mucha información muy comprometedora sobre Rodríguez Zapatero, y está también el último factor, el factor Venezuela. Yo, no dejo de ser un poco escéptico sobre qué va a pasar en Venezuela, pero podría ocurrir algo, podría cambiar el régimen, y si cambia el régimen, las revelaciones sobre Zapatero que van a llegar de Venezuela, yo estoy convencido de que van a ser, de aurora boreal, o sea, vamos a alucinar. Al hilo de eso, hoy publicas tú, precisamente, Teresa, en The Objective, que Zapatero está presumiendo de una carta manuscrita del exjefe de la inteligencia militar chavista, y precisamente podría utilizarla para, si el Pollo Carvajal de repente revela algo gordo, decir, oiga, pero miren, que me ponía por las nubes en su día, ¿no? Sí, totalmente. A las personas de su entorno, cuando hablan justamente de las revelaciones del Pollo Carvajal, él les muestra una carta. En esa carta le pone por las nubes, dice que ha sido un gran presidente del gobierno de España, que gracias a las gestiones que ha realizado por España y demás, pues prácticamente le pone por las nubes, y ni muchísimo menos habla de la presunta corrupción que podría
salpicar a Zapatero, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también, bueno, y esto lo hace cuando hace esto... Según lo cuentas, a lo que decía Pedro Sánchez de Koldo. Claro. Y fíjate dónde estamos. Efectivamente. Y además él lo hace porque dice, bueno, pero si es que, mira, esta persona, claro, ahora va a decir esto de mí para poderse salvar, pero mira lo que piensa realmente de mí. Y va mostrando esa carta por ahí. No, hay que tener en cuenta una cosa, es decir, el Pollo Carvajal ahora está colaborando con la justicia, pero el Pollo Carvajal era el jefe de la inteligencia chavista, por lo tanto, bueno, precisamente no era. Entonces, que una persona como el Pollo Carvajal entonces, que no era bueno, que estaba pues con una dictadura, con la dictadura de Hugo Chávez y luego con la de Maduro, cooperando con ella y formando parte de ese régimen dictatorial, te ponga por las nubes, pues no sé qué se habla muy bien de Rodríguez Zapatero. Y luego hay que tener en cuenta que el Pollo Carvajal en el año 21 vino a España con un pasaporte falso y que solicitó asilo en España. En aquel momento, por supuesto, estaba gobernando el actual presidente, Pedro Sánchez, que era quien le tenía que conceder el asilo, y otra cosa no, pero el Pollo Carvajal tonto no es, y sabía perfectamente que quien movía los hilos del gobierno de España era Zapatero. Por lo tanto, si se le hace la pelota a Zapatero, pues casi que mejor. Ahora que ya finalmente fue extraditado a Estados Unidos y que está colaborando con la justicia norteamericana y que bueno, que está dando información no solamente sobre Zapatero, sino cómo se financiaban los partidos políticos de izquierda de todo el mundo. Es decir, aquí en España, en ese informe confidencial que el Pollo Carvajal le entrega al magistrado Manuel García Castelló, no hablas de Zapatero, habla también de la presunta financiación ilegal de Podemos. Por lo tanto, si hay un cambio en Venezuela, que ojalá lo haya, y empezamos a conocer, no solamente vamos a conocer los negocios de Zapatero, sino también vamos a conocer cómo se ha financiado la formación del partido de Pablo Iglesias. El partido de Pablo Iglesias y yo creo que otros partidos. Vamos, por decirlo, yo creo que el PSOE también. Por cierto, sí, totalmente. Era Milton Revilla, el otro militar que está en Estados Unidos y que está aportando información sobre lo que ocurrió en Venezuela y las relaciones con España. Bueno, de lo que vamos conociendo más información es de todo el caso de Plus Ultra, y hoy publica precisamente Carlos Cuesta en Libertad Digital: el blanqueo del caso Plus Ultra implica directamente al régimen de Maduro. Se nutría de fondos contra la pobreza, Ignacio. Sí, la justicia española archivó la causa, pero Francia y Suiza han vuelto a forzar la investigación de Plus Ultra por la pista del blanqueo venezolano de oro, pero también no solo de oro, sino procedente del dinero contra la pobreza. En concreto, dinero controlado por los CLAP, que es el comité de comités locales de abastecimiento y producción que controla la narcodictadura de Nicolás Maduro y que además utiliza para controlar a sus posibles disidentes o a la oposición. ¿Dónde entran los 53 millones de la SEPI, de ese rescate, en juego? Porque habrían servido para pagar las nóminas de los empleados de la compañía aérea durante ese periodo y para presuntamente devolver préstamos concedidos para mantener toda esa estructura usada para blanquear el dinero tanto de la pobreza, de los CLAP venezolanos, como del negocio del oro. Bueno, luego ayer les contábamos además que ese dinero había servido para reflotar a Plus Ultra, sí. ¿Y para qué? Pues para que, por ejemplo, Cuba, Carmelo, utilizase a esta compañía como aerolínea de cabecera cuando la cubana pues había entrado en declive precisamente por los embargos. En fin, al final todo nos lleva a los mismos sitios, ¿no? A Venezuela, a Cuba. Todo nos lleva a las mismas relaciones, que son pues las relaciones que tiene España hoy en día con países ya no sospechosamente, o sea, ya no poco democráticos, sino abiertamente dictatoriales. José Luis Rodríguez Zapatero, más allá de que su comportamiento tenga en el futuro consecuencias legales, que como decíamos yo estoy convencido de que las tendrá, yo creo que ya podemos darle el pase a la historia como uno de los personajes más siniestros de la historia de la política europea en los últimos, 60, 70 años. Es decir, no ha habido personaje que se haya vendido más a dictaduras peores, que haya hecho por allí negocios, que insisto, ya veremos si son legales o no, pero el caso es que José Luis Zapatero no se le conoce otro beneficio y vive como un pachá, eso es un hecho, y que haya hecho más no solo por reventar la dictadura, la democracia en su país, sino luego por impedir que llegase a otros. Y ese es el carnet de Rodríguez Zapatero y esa es su historia. Insisto, yo creo que es un personaje que dentro de unos años
igual que nos ocurrirá con Sánchez, dicen, bueno, ¿cómo pudo ser que este tipo, que este ser tan moralmente inmundo, llegase a la presidencia del Gobierno de España? Bueno, ojo al tema de Plus Ultra también, Teresa, porque tú antes lo decías, es verdad que aquí en España se archivó todo el tema del rescate por un problema además procesal, pero Francia, Suiza, lo decía ahora Ignacio, sí que han abierto esta investigación y además ahora cuando se ha reabierto aquí, es verdad que por otra vía diferente, no por el rescate en sí mismo, lo ha reabierto precisamente la misma jueza que en su día lo archivó. Sí, lo ha reabierto la misma juez por una cuestión, y es porque la fiscal de anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional y la sala de la Audiencia Nacional, la sala de lo penal, dijo que no había indicios delictivos o que no había motivos para abrir una causa y decidió no abrir la causa. Entonces fue la propia fiscal la que entendió que sí que había indicios delictivos y que también que era competencia de la Audiencia Nacional, que era realmente lo que se basaba la Audiencia Nacional para no abrir esa causa. Entendió que, por supuesto, que era competencia de la Audiencia Nacional porque, entre otros motivos, son delitos también cometidos en el extranjero. Bueno, esto tampoco me quiero meter en materia muy jurídica porque seguro que habrá algunos que digan, y teniendo en cuenta también que la causa está secreta, tampoco podemos decir si era competencia de uno a otro. El caso es que la Audiencia Nacional decía que no quería investigarlo, que no era de su competencia y que no veía delitos y demás. Y la fiscal del caso dijo, bueno, pues si no es competencia de la Audiencia Nacional, pues será competencia de Plaza de Castilla. Y como hay una correlación de hechos, porque el dinero del rescate de Plus Ultra se utilizó para pagar ese préstamo del dinero en el extranjero, en Panamá, que había recibido Plus Ultra años antes para poder financiarse, por lo tanto, se utilizó para blanquear unos fondos, un préstamo que con una procedencia ilícita, como había una correlación en los delitos, dijo, bueno, pues entonces lo presento aquí y que lo reabra esta juez porque hay correlación en los delitos que ella ya está instruyendo. Por lo tanto, el rescate de Plus Ultra, la pieza general del rescate de Plus Ultra, ya no se puede reabrir porque ya se archivó, como bien dices, no porque no hubiese indicios delictivos, que sí que los había, sino por un error procesal a la hora de prorrogar la instrucción que se hizo fuera de plazo. Eso ya no se puede reabrir, está archivado, archivadísimo, pero sí abrir una pieza separada con otros nuevos indicios que, aunque tengan una correlación, no está precisamente ligada al rescate en sí. Y por eso lo ha abierto la misma juez. Bueno, yo estoy convencida de que empezaremos 2026 hablando también de Plus Ultra, porque seguramente pues iremos conociendo más informaciones, y además lo que me dicen es que en el caso de Zapatero, ojo, porque hay conversaciones. No sé si llegarán a ver la luz, no sé si las llegaremos a ver publicadas en prensa, pero podría haber conversaciones interceptadas. Si las hay, las veremos seguro. Pues ojalá. Bueno, lo que está claro, y eso es así, lo que está claro es que Zapatero no medió ni presionó a Ábalos para que le diesen un rescate a Plus Ultra a cambio de nada. De nada. O sea, eso yo creo que es obvio. Bueno, vamos a avanzar porque hay muchísimas más noticias en todos los medios de comunicación. Lo decíamos ayer, que estamos en Navidad, que bueno, nos hemos currado muchas Navidades, Carmelo, y normalmente son días aburridos, ya informativamente hablando. Casi nunca. Antes el mes de agosto era un bálsamo, ahora es un horror. Es decir, un horror en el sentido de que hay mucho trabajo. Ya la actualidad no para jamás. No para. Sí. No para, y por ejemplo tenemos una noticia que firma Pelayo Barro en The Objective que dice: la UCO busca pagos a la trama SEPI desde 3 empresas que el PNV exigió rescatar. Pelayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos cuáles son estas 3 empresas y cuál es precisamente la importancia de esta información que podría salpicar más al PNV. Digo más porque es verdad que ya pues por otras vías se había apuntado a la implicación de los nacionalistas vascos, pero bueno, no hacen sino salir muchos más indicios, ¿no? Pues sí, esto es un poco lo que apuntaba Víctor Daldama cuando hablaba del cupo vasco. Bueno, pues parece que ese cupo vasco es bastante más amplio de lo que parecía en un principio, ¿no? Que no solo se habla de esas empresas que benefició Santos Cerdán y con su acción,
sino que esto también puede salpicar al Partido Nacionalista Vasco. Y de hecho se están revisando una serie de rescates públicos que se dieron a empresas, no empresas vascas, sino empresas muy relacionadas con el PNV, porque hay una de ellas que es una empresa catalana, pero en concreto son esas tres. Son Tubos Reunidos, es una empresa que ya conocíamos porque sale vinculada en esa investigación de la UCO, porque le paga recibe 113 millones de euros de rescate y paga 114.000 euros al entorno de Santosterdán, digamos, a través de Servinavar, ¿no? Bueno, pues hay otras dos empresas que ahora mismo la UCO está analizando, porque parece que pueden haber recibido pagos a personas cercanas, próximas, vinculadas al PNV, por haber mediado, digamos, en ese rescate, ¿no? En esos rescates, en la obtención de esos rescates. Y se trata de, además de Tubos Reunidos, Vicenay Marín, y hay otra empresa que se llama, muy conocida, Grupo Celsa. Bueno, pues el Grupo Celsa, curiosamente, es una empresa catalana, no es una empresa vasca, pero es una empresa que recurre a su influencia en el PNV, porque tiene dos plantas en Vizcaya, una en Vizcaya y otra en Álava, y bueno, pues el PNV reviste todas estas gestiones que hace con Pedro Sánchez, bueno, pues un poco de que necesitan que esta empresa se mantenga a flote y demás. Curiosamente se le enfoca bastante bien el rescate, pero en el último momento, en el bando contrario de quienes no querían que se les rescatara, pues bueno, pues echan mano de otro viejo conocido, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que como vemos aparece, el nombre del expresidente aparece en todas las salsas. Bueno, es importante decir efectivamente que el Partido Nacionalista Vasco lo que hizo fue exigir al gobierno de Pedro Sánchez que sacase a flote a estas empresas a cambio de seguir apoyándole en Madrid. Y además no es la única petición, Pelayo, que habría hecho, porque hay que recordar que también exigió puestos importantes en la SEPI a cambio de apoyar esa moción de censura contra Mariano Rajoy en el año 2018, ¿no? Es que es muy curioso, precisamente, que bueno, pues el papel que le pasa el PNV a Santosterdán cuando le dice estas son nuestras condiciones si Pedro Sánchez quiere llegar a la Moncloa, bueno, pues es colocar a una persona en el ministerio de entonces Teresa Rivera, en un puesto muy importante, y colocar a una persona propia en la SEPI, es decir, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que al final es la que, digamos, mediaba con los rescates, la que, como estamos conociendo ahora, bueno, pues trapicheaba con rescates, con contratos públicos, con patrimonio del Estado, de correos y demás. Y bueno, pues entonces estamos viendo que desde el primer momento, desde 2018, bueno, pues estaba bastante claro dónde se iba a cocinar el pastel, ¿no? Y estamos ahora, bueno, pues apenas conociendo la punta del iceberg, y seguramente 2026 nos traiga muchísima información sobre esta trama. Pues Pelayo Barro, muchísimas gracias por atendernos. Feliz salida y entrada de año para ti también, y te seguimos leyendo en 2026. Igualmente, un abrazo. Un abrazo fuerte. En fin, al final también todo apunta hacia el PNV, que está ahí calladito y bueno, pues a lo mejor es que tiene muchas razones para no mover ficha, ¿no? Sí, de hecho, tenemos que recordar que en uno de los informes de la UCO ya incorporaba una carta de Santosterdán y de Koldo García Izaguirre, donde precisamente se colocaba a determinados miembros a propuesta del PNV. El PNV dijo, no, yo no propuse a esa persona, que esa persona luego estaba vinculada a determinados amaños que también estaba investigando la UCO, ¿no? Y entonces el PNV dice que no estaba, que ellos no recomendaron nada, pero a mí no me cuadra, que entonces ¿para qué Santosterdán le iba a decir a Koldo, oye, el PNV quiere que coloquemos a estos, y el PNV no ha dicho absolutamente nadie, ¿no? Nada. O sea, no me creo yo que Santosterdán propusiera a una persona porque sí, si no se lo había pedido previamente. Y más cuando él tenía tantos a los que enchufar. Totalmente. Lo que no sé es esto cómo puede influir, porque es verdad que permanentemente se habla de, bueno, habrá algún momento, quizá por las ganas que tenemos de que vayamos a elecciones, ¿no? Pero le dejarán caer alguna vez sus socios, y claro, este tipo de noticias no ayudan, porque si a ti también la corrupción te salpica, no tienes muchas ganas de ir a las urnas, ¿no? A ver, el problema que tiene el PNV es que precisamente está en una situación muy complicada. Ya las últimas elecciones en el país
País Vasco. Recordaréis que no estaba muy claro antes de las elecciones quién iba a ser el partido más votado, más o menos parecía que el PNV, pero no estaba claro, e incluso se hablaba de un más o menos casi empate y que incluso Bildu pudiese tener más diputados. En fin, este tipo de cosas. Al final el resultado fue un pelín más holgado. El PNV ha mantenido el gobierno, pero el PNV lleva un desgaste de décadas, y desgaste de décadas de varias cosas. Ya llevan mucho tiempo gobernando en el País Vasco, aunque se ha convertido paradójicamente en una especie de voto de refugio de cierta derecha que está, digamos, asustada por el ascenso de Bildu. Yo creo que es un voto de refugio bastante equivocado, pero bueno, esa es otra cosa. Pero lleva mucho tiempo y hay un factor que es, como digo, que es Bildu, y es la labor de blanqueamiento que ha hecho este gobierno y que hacen estos medios de comunicación de España, de estos tipos, que son los tipos que iban por ahí secuestrando y señalando a la gente, sí, y pegando tiros. Y cuando digo pegando tiros, que los pegaban, porque muchos han sido candidatos en elecciones aquí. Y están condenados, han estado condenados. Han sido candidatos, ya no digamos Otegi, que fue condenado por secuestro, nada más y nada menos. Es decir, bueno, pues este tipo de gentuza, el partido en el gobierno y sus medios afines la han estado blanqueando, y se ha convertido pues en una fuerza cada vez más fuerte, no solo en el País Vasco, sino también en Navarra. Y en el País Vasco pueden llegar al poder en cualquier enfrentamiento electoral, y claro, eso para el PNV, que es el típico partido muy metido en las instituciones en todos los sentidos, sí, pues puede ser dramático. Es un poco lo que pasó en su día también con CiU, ¿no? Que en cuanto perdieron el poder, aquello ha sido una implosión, y de lo que era CiU a lo que es ahora Junts, pues la diferencia es brutal. De hecho, ayer comentábamos con Carlos Urquijo en la sección Ni olvido ni perdón, que les recomiendo a todos ustedes que la escuchen, pues precisamente las últimas encuestas que publicaba la semana pasada Gara, y que efectivamente dan como vencedor a Bildu en el País Vasco, y en Navarra también sube muchísimo, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso es un factor muy importante a tener en cuenta. A los que recogían las nueces, pues les están dando las nueces les están ahogando las nueces de tanto recogerlas, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. El hecho de tener secretarios de organización en la cárcel o procesados, de tener personas muy próximas, como el caso Salazar, en cuestiones realmente que nos preocupan, hace que yo desde hace ya al menos 2 o 3 años haya pedido con urgencia un Congreso Extraordinario Federal para una renovación de liderazgos, ¿no? Pues al que acaban de escuchar es José Antonio Díez, alcalde de León, alcalde socialista de León, y es uno pues de los críticos del Partido Socialista. Yo siempre digo que a ver si pasan de las palabras a los hechos, pero bueno, está bien que quienes empiecen a agitar las cosas dentro del partido sean aquellos que tienen un cargo dentro del partido, porque hasta ahora estamos acostumbrados a escuchar a críticos que ya pues se les ha pasado, como diría aquel, el arroz, y que me perdonen por el comentario. Pero de todas formas, este es un asunto que abordaremos un poquito más tarde, porque seguimos teniendo muchas noticias de corrupción. Hoy ha habido un discurso de María Chivite, ahora que hablábamos también de las encuestas en Navarra, y la presidenta de Navarra, después de todo lo que hemos visto con el caso Cerdán, se compromete ahora a ser implacable contra los corruptos en el adiós de un 2025 marcado por esta trama de Santos Cerdán. Hay que recordar que la vimos llorar en su día y todo. Bueno, pues que empiece con el túnel de Velate, ¿no? O sea, ya una vez que si realmente quiere investigar la corrupción, que en lugar de poner palos a la rueda, pues que aporte toda esa documentación que estoy convencida que tiene a los agentes de la UCO, y que comience a cantar y a colaborar y a hablar sobre ese presunto amaño en esa adjudicación que actualmente está investigando la UCO, y que hable sobre el cupo vasco del que su día habló Víctor de Aldama en sede judicial, y que más tarde se pudo comprobar, y que efectivamente llevó más tarde a Santos Cerdán a prisión provisional, y que comience realmente a colaborar con la justicia, como decía, a luchar contra la corrupción. Bueno, pues a ver si lo hace. De todas formas, hay más noticias, Ignacio. Ayer les contábamos pues cómo el Tribunal de Cuentas había emitido un demolidor informe sobre algo que sucedió en Adif hace unos años, que es que intentó tapar, y esto es algo que ya habíamos denunciado en Libertad Digital hace tiempo,
denuncias que ya existían sobre precisamente malversación de contratos con una empresa que ha vuelto a salir ahora en la trama de Ábalos, que estamos hablando de OPR, Obras Públicas y Regadíos. Y hoy tenemos más noticias porque el fiscal del Tribunal de Cuentas ve indicios de malversación y, por tanto, sí que se podría abrir aquí una investigación en este sentido, ¿no? Sí, podría llevar a José Luis Ábalos ante el enjuiciamiento del propio organismo. No tendría responsabilidades penales, pero sí que tendría que salir de su bolsillo, aunque ha dicho muchas veces que no tiene dinero. Nada, eso habría que verlo. Tendría que salir de su bolsillo el reponer ese dinero que le quitó a los españoles. Son 2 contratos los que Adif intentó tapar justo antes de que Ábalos volviera a las listas electorales en 2023, de una UTE en la que estaba Obras Públicas y Regadíos, OPR, de 21 millones de euros. En ese primero, cuando Isabel Pardo de Vera era directora de Adif y José Luis Ábalos era el ministro de Transportes, y un segundo contrato en el que también estaría esta empresa involucrada, de 65 millones de euros, cuando ya era Raquel Sánchez ministra de Transportes, pero bueno, con la facilidad que le proporcionaba la trama dentro del ministerio, que ya se ha visto que incluso esta empresa sigue en 2025, estando Óscar Puente de ministro, consiguiendo contratos. Bueno, lo que demuestra esto, Carmelo, es que al final estamos investigando una trama y unos hechos de unos años, pero es que esto ya viene de muy atrás y salpica a todos. Y lo que demuestra sobre todo es que no se trata de las chorizadas de 2 tíos que iban por ahí poniendo el cazo y no sé qué, no, sino que había todo un sistema de adjudicación de obras con el ministerio implicado, es decir, con... implicado primero para hacerlo y luego implicado para taparlo. Es decir, no sé, pues las cosas del Tribunal de Cuentas no tienen trascendencia penal, pero la trascendencia política me parece Bueno, tremenda. alguien lo puede judicializar, quiero decir que esto de momento está en el Tribunal de Cuentas, pero puede ir el Partido Popular o alguna acusación popular y decir... Esa que oiga, se quieren cargar, claro, esas acusaciones que se quieren cargar. Entonces yo creo que el tema sobre todo es político. Es que había, digamos, pues eso, una forma, una trama creada para obtener dinero de obras públicas, que sinceramente yo no me creo que se la quedasen solo, que se quedasen solo el dinero los que ya están implicados, sino que es evidente que en todas las tramas de obras públicas de toda la historia el dinero era, o parte del dinero era para los partidos, y que ha habido formas, digamos, iba a decir intentos, bueno, sí, intentos, porque al final han salido intentos de taparlo claramente desde las propias instituciones. Y en este caso, además, antes de que José Luis Ábalos, en esta reacción rapidísima y contundentísima del PSOE contra la corrupción, fuese nombrado, como decíamos antes, cabeza de lista del partido en las elecciones en la provincia de Valencia, y volviese a ser diputado. Insisto, con esta reacción tan tremendamente contundente del PSOE y del Gobierno contra la corrupción. Teresa, pues eso, que al final lo que decimos, que es que viene de muy atrás, pero a mí en este caso además me llama la atención porque lo grave de este asunto, bueno, por supuesto es el presunto amaño, que además sigue el mismo modus operandi. Hay determinadas empresas que no tienen una buena nota técnica, pero que terminan ganando por precio, ¿no? Tiene el mismo modus operandi, tenemos a las mismas empresas en juego, pero además lo grave de todo esto es que desde Adif lo intentaron tapar porque hay una denuncia anónima a través del canal interno que tienen para denunciar este tipo de situaciones, y sin embargo lo que hacen, bueno, es lo que hicieron también con el acoso del PSOE en el canal interno, ¿no?, de Ferraz, intentar taparlo. Lo tapan, dicen que aquí no hay nada, aquí paz y después gloria, y tiene que venir años después el Tribunal de Cuentas a decir, oiga, no, es que lo que se hizo estaba mal, y además lo que ustedes hicieron de taparlo pues es una operación que carecía totalmente de rigor. Claro, es que no entiendo por qué hay determinadas instituciones que tienen ese canal de denuncia que es precisamente para eso, para poder denunciar hechos presuntamente irregulares. Porque es que es para lo otro. Claro, ese es el problema, que lo hablábamos con el tema del acoso. Y es para luego perseguir realmente al denunciante que ha puesto en conocimiento esa irregularidad, porque el denunciante piensa, cree, va de buena fe y cree entonces que es que esto lo han cometido los de abajo, pero que los de arriba no son presuntos corruptos, y que por lo tanto son totalmente ajenos a esas adjudicaciones. Y lo que no entienden es que cuando este tipo de corrupción, estos amaños se producen, es porque en la mayoría de los casos cuentan con la supervisión y con el visto bueno de los que están arriba, y que los que están abajo son solamente el brazo ejecutor de esa irregularidad. Por lo tanto, esas denuncias
Yo siempre recomiendo más que se pongan en un órgano judicial, en la fiscalía, en un juzgado y demás, más que en un canal interno, que está muy bien que se haga en un canal interno, pero lo único que se va a hacer es pues taparlo y encima ir contra el denunciante, ¿no? Luego, si el Tribunal de Cuentas ha visto estas irregularidades, por supuesto, cualquier acusación popular puede interponer una denuncia, pero también lo puede hacer perfectamente la Fiscalía de Oficio, ¿no? Entonces, o incluso el Tribunal de Cuentas también podría judicializar la causa y poner esa denuncia. Ya bastante que han sacado este informe, que yo ayer cuando veía todo el informe decía, madre mía, el Tribunal de Cuentas está que lo tira. Está viendo el cambio. Porque también teníamos ese otro informe, en este caso sobre la Casa Árabe, que apunta a Irene Lozano, irregularidades en la etapa de Irene Lozano, y también firmado por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando? Es que es tan obsceno todo que no tienen más remedio que reconocerlo, porque el Tribunal de Cuentas lo preside una señora que se llama Enriqueta Chicano, que ya hemos visto para dónde barre, ¿no?, en otras investigaciones. Yo creo que sí que es... Nombrada por el Partido Socialista. Por Santos Cerdán, de hecho. Con el apoyo de Pablo Casado, recordemos. Efectivamente. Yo creo que sí, que hay un componente de que efectivamente la obscenidad con la que se ha manejado esta gente y la torpeza, incluso diría, es tan abrumadora que al final no les queda más remedio que sacar alguna cosa. Y hay también un componente, lo comentaba Teresa, de cambio de ciclo, ¿no? Y mucha gente, yo creo, que está empezando a preocuparse de, oye, ¿y qué va a ser de mí si estos caen? Entonces, bueno, pues hay pequeños movimientos, por ahora pequeños, y que dan un poco a entender eso, y que yo creo que durante este año que está a punto de empezar van a multiplicarse, ¿no? Y se van a ver más. Estos movimientos de los que hablabas antes también en el Partido Socialista, yo creo que van por ahí también, ¿no? Lo decía Page, que no es que seamos fans de Page, pero alguna vez, aunque efectivamente no corresponde sus palabras con los hechos, pero hace un análisis correcto. La gente en el PSOE, decía él, ya no está preguntándose qué va a pasar ahora, sino qué va a pasar después. Es decir, ¿va a poder este partido seguir adelante cuando todo esto caiga y tal? Entonces yo creo que eso es lo que estamos empezando a ver, y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Yo creo que en muchos casos, ante esa certidumbre de cómo vienen las cosas y cómo vienen los cambios, vamos a ver transformaciones de gente que a día de hoy no nos esperamos, y a saber quién acaba cantando. El que no se va a transformar es Óscar Puente, que hoy cuenta al Confidencial que ha descartado investigar los contratos firmados en su etapa con la trama Cerdán, porque bueno, pues le habían solicitado a través del Congreso de los Diputados que investigara los 2 millones adjudicados en 2025 precisamente a OPR, a esta empresa de obras públicas y regadíos, empresa imputada en la trama de amaños de obra pública, y lo que ha dicho es que bueno, pues que no lo va a investigar, que ya está ahí sobre la mesa el plan contra la corrupción de Pedro Sánchez, y que por tanto el Partido Socialista ya está haciendo bastante en esta materia, ¿no? Y decía yo antes, tanto que presumen de transparencia, a ver si asumen que la transparencia es algo más que poner una ventanita en los sobres cuando entregan el dinero en efectivo, ¿no? Totalmente. No va a hacer eso y no va a hacer nada, ¿no? Porque es el político, el ministro más incapaz que tenemos actualmente en el gobierno, y mira que era complicado, y mira que era complicado. No hace absolutamente nada. No investiga la corrupción dentro de su ministerio, tiene un problema tremendo con los trenes y tampoco lo hace. Lo único que hace es tuitear y crear crispación y no hacer absolutamente nada para lo que está encomendado en el ejercicio de sus funciones. Bueno, hablaba antes Carmelo de qué puede pasar y de cómo algunos pues ya están viendo que hay un fin de ciclo y que hay que situarse y coger posiciones para lo que viene, ¿no? Y yo no sé si en este contexto es precisamente en el que cabe enmarcar esas entrevistas, porque no es una, son varias, que ha dado el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, en diferentes medios de comunicación para hacer balance del año, y ahí ha lanzado muchos dardos contra el Partido Socialista y ha recordado que él lleva tiempo y que lo vuelve a pedir un congreso extraordinario. Lucía, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué titulares nos ha dejado? Pues vuelve a pedir, reclama una vez más la celebración de un Congreso Federal extraordinario, como dices, para la renovación de liderazgos. Defiende que el PSOE no son personas, son unas siglas que están muy por encima de cualquiera. Subraya además que no se considera ni sanchista ni de ninguna facción, sino simplemente socialista. Y así reflexiona sobre la deriva de la formación. Ha sido en Antena 3. El Partido Socialista lleva unos años tomando una deriva y tomando unas decisiones que creo que en gran parte no se corresponden ni con nuestro ideario, ni con nuestros principios, ni con nuestros valores, ni siquiera
con la representatividad de la gente a la que nosotros nos debemos, ¿no? El alcalde denuncia además haber sido ignorado por la dirección del partido y recuerda su enfrentamiento con José Luis Ábalos y Koldo García en 2020, que según sostiene activó una maquinaria interna contra él. Preguntado por si cree que hay financiación irregular en el PSOE, José Antonio Díez se muestra cauto, dice, abro comillas, no lo puedo saber, estoy muy lejos de esos círculos, espero que no la haya habido, pero será la investigación judicial quien lo determine. El hecho de tener secretarios de organización en la cárcel o procesados, de tener personas muy próximas, como el caso Salazar, en cuestiones realmente que nos preocupan, hace que yo desde hace ya al menos 2 o 3 años haya pedido con urgencia un Congreso Extraordinario Federal para una renovación de liderazgos, ¿no? Por ello, de cara a 2026, asegura que habrá movimientos de cara a esa posible renovación de liderazgos cuando se le pregunta por Jordi Sevilla y la propuesta que este defiende. Evidentemente habrá movimientos. Yo no he hablado con Jordi Sevilla porque escuché antes una intervención, no he hablado con él, sí he hablado con otros muchos compañeros, otros muchos territorios. Lo que está claro es que hay un descontento generalizado en el partido, que muchas de las decisiones, como he dicho, que se han adoptado en el partido para nada creemos que están en la línea de lo que debe ser. Y a pesar de todo, Díez deja claro que volverá a presentarse a las elecciones a la alcaldía de León en 2027, aunque no descarta hacerlo como independiente. Ha dicho, me gustaría hacerlo por el PSOE, pero si me quieren expulsar, pues ya veremos. Claro, la clave no es si se presenta a la alcaldía o no, es si estos críticos del Partido Socialista van a dar por fin un paso al frente para disputarle el liderazgo a Pedro Sánchez. Teresa. Sí, es que es verdad que ahora estamos viendo, es cierto que veíamos hasta el momento pues muchos críticos contra Sánchez, no muchos, pero hay algunos que sí que han sido bastante críticos, como en su día fue Vara, como fue Paje y demás, ¿no? Pero es verdad que, como bien decía Carmelo, sus palabras no estaban, no concordaban con sus actos, ¿no? Pero también es verdad que ahora vemos a muchos críticos, vemos un movimiento mucho más fuerte dentro del Partido Socialista diciendo, oye, esto ya no se puede aguantar. También tenemos es que no tiene un cargo ahora mismo dentro del Partido Socialista, Paco Castañares, del Partido Socialista de Extremadura. También, por ejemplo, estaba en la época de Ibarra. Eso es, también se ha mostrado bastante crítico, ¿no? Y hasta el momento, por ejemplo, pues no se había pronunciado nunca en contra del sanchismo. O sea, yo creo que sí que hay una corriente dentro del Partido Socialista que están viendo que esta persona, que Sánchez va a por todas y que para Sánchez es el sanchismo y no el Partido Socialista. Y que si realmente quieren que el partido continúe vivo después de unas elecciones, tiene que ser pues echando a Sánchez, no hay otra. Y ya no es esa corriente, digamos, de gente que expresa dudas políticas muy claramente, ¿no? Como las que hemos oído ahora, sino que yo creo que hay que poner en esta ecuación también muchos de los casos que han aparecido de acoso y tal. Digamos que todo esto, mi impresión, y recalco que es una impresión, no estoy seguro de que esto sea así, mi impresión es que se ha tratado de un movimiento interno y de hecho la evidencia que tenemos de eso es que aparecía en prensa que no puede ser más cercana al PSOE y es un movimiento interno lanzado con la intención de poner en un aprieto a la actual cúpula del PSOE y yo creo que para forzar algún tipo de cambio. Si me preguntas, Sandra, ¿quién mueve esto? ¿Cuáles serán los hilos? Bueno, pues se ha hablado mucho de Adriana Lastra. Yo no lo tengo claro porque no me parece que ella esté en disposición de liderar el partido, pero creo que sí que hay una corriente soterrada en la que, desde luego, seguramente está Adriana Lastra y estarán otros, de gente que ya ha decidido que el PSOE efectivamente tiene que pasar por otro liderazgo. Probablemente después de las elecciones, porque antes es imposible, es decir, no se me ocurre, bueno, es imposible, depende de Sánchez, no hay ninguna herramienta en el partido para poder hacer este cambio. Además, el propio Pedro Sánchez, después de que efectivamente fuese expulsado en su día
por el partido, se ha preocupado de desmontar aquellas herramientas que podían servir para que ocurriese esto de nuevo, ¿no? Entonces ahora todo es súper democrático por primarias, que sabemos que se controlan casi al 100%. Eso pregunten a Koldo García Izaguirre. Efectivamente, pero digamos, las herramientas que hay dentro de un partido, los contrapesos que hay dentro de un partido, la democracia, tanto en un partido como en un país, es en gran parte cosa de contrapesos al poder, pues en el PSOE se han desmontado completamente. El PSOE hoy en día es que en realidad, vamos a decirlo, el PSOE no existe. Lo que existe es una banda con un brazo criminal y un brazo político, y no hay nada detrás de eso que no sea, bueno, pues eso, los comportamientos delincuenciales de los que hablábamos antes, y un personalismo que nunca lo hemos visto en este país, yo creo que en ningún partido. O sea, Felipe González era un hombre de paja débil dentro del partido, quiero decir, al lado de lo que es Pedro Sánchez, que tiene un poder absoluto, que es cierto que tiene un poder semejante al de las nuevas formaciones. Tiene el poder, por ejemplo, que podía tener Pablo Iglesias en su día en Podemos, o te iba a decir Santiago Abascal en Vox, pero no, Santiago Abascal en Vox no. Pero en el caso de sí, tiene ocupa ese cargo de líder absoluto, de si yo caigo, cae el partido, como pasó con Podemos. Cayó Pablo Iglesias y Podemos prácticamente dejó de existir. Son caudillos, que sé que les encantará que use esta palabra. Bueno, os voy a decir que Óscar López no nos ha dado hoy ninguna esperanza de que vayamos a ir a elecciones en breve. Nos ha vuelto a repetir que nos vamos a 2027, que vamos a agotar la legislatura. Vamos a ir a la publicidad, pero antes danos un consejo, Ignacio. Sí, porque si tus padres son mayores y viven solos, vivir solo no significa estar desprotegido. Y si les cuidas desde la distancia, las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Con Teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Liberté Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. Las 10:02, las 9:02 en Canarias. La noche de Cuesta, con Sandra León. Lucía Guadalupe, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a actualizar la información. El Gobierno de España ha dado el primer paso para poner en marcha la Comisión Mixta para la Reconstrucción tras la DANA, que Juanfran Pérez Llorca le pidió a Pedro Sánchez en su encuentro de hace unas semanas. Sí, el próximo día 9 de enero, la comisionada para la reconstrucción, Zulema Pérez, designada como interlocutora por parte del Gobierno, va a mantener una reunión con el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Vicente Martínez Mus, para buscar una fecha de constitución de este organismo a lo largo del mes de enero y trazar las líneas de su funcionamiento. Y para después de Reyes también, Pedro Sánchez y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, preparan una cumbre sobre las exigencias pendientes. Será la primera vez que ambos líderes se vean en persona tras la salida de Junqueras de prisión, todo en plena crisis en el Gobierno por la pérdida total de apoyos parlamentarios. Sánchez busca generar una imagen de unidad con sus socios y se reunirá con Junqueras para hacer un balance de los acuerdos a los que llegaron para sacar adelante la investidura. La quita de deuda a Cataluña y el traspaso de las competencias en cercanías serán los asuntos acordados a tratar, y se hablará también del futuro de la nueva financiación autonómica. Y Canarias desmiente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y rebaja a 581 la salida real de menores inmigrantes desde las islas. El Ejecutivo Autonómico cuestiona abiertamente las cifras del ministro Torres, que elevan a cerca de 1 millar los traslados cuando sus registros sitúan el número real en 580. Lo que sostiene es que el Estado mezcla traslados con mayorías de edad para inflar el balance. Desde Canarias insisten en que el objetivo sigue siendo aliviar unos recursos locales al límite y advierten de que dejar pasar el tiempo hasta que los jóvenes alcancen la mayoría de edad tampoco puede considerarse una solución válida. Y en Crónica Internacional, Israel prohíbe la actividad de varias ONGs que operan en Gaza en 2026. Entre ellas Médicos Sin Fronteras. El Ejecutivo israelí considera que varios empleados de estas organizaciones estuvieron involucrados en actividades terroristas. La decisión es fruto de una regulación por la cual Israel pedía información a las
las ONGs sobre sus trabajadores, entre otros requisitos. Según sus datos, un 15% de las organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes información completa y verificable sobre sus empleados. Y terminamos este boletín informativo de vuelta a nuestro país con información de servicio público, Lucía, porque parece que 2026 se va a estrenar con fuertes precipitaciones y con un desplome de las temperaturas. Sí, la Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado esta tarde el cambio de tiempo que llegará con el año nuevo gracias a una nueva borrasca atlántica de nombre Francis, que afectará a Canarias desde el mismo 1 de enero y a la península ibérica a partir del día siguiente. La EMET avisa de una noche vieja seca pero muy fría, por ejemplo en Madrid, con heladas generalizadas y máximas a la baja. Se darán chubascos ocasionales en Baleares que podrán afectar de forma aislada a puntos del litoral mediterráneo peninsular y estrecho. Bueno, pues frío va a hacer. Yo estaba mirando el otro día la información del tiempo para el día 5, para la cabalgata, y nos daban 3 grados de máxima, -3 de mínima y hasta posibilidad de nieve. O sea eso que... aquí en Madrid. Sí, bueno, donde yo vivo, que es a 17 kilómetros, pero aquí en Madrid. Pero no en la sierra. No, en la sierra. En la sierra mucho peor. En la sierra peor, o sea que preparémonos para lo que venga. Vamos a escuchar a Óscar López, que os decía antes que nos chafaba un poco todas las esperanzas de cara a este 2026. Por supuesto que depende del presidente del Gobierno, pero yo no tengo ninguna duda de que vamos a agotar la legislatura. Bueno, pues dice Óscar López que van a agotar la legislatura, así que nos vamos a 2027. Parece que no hay elecciones anticipadas sobre la mesa. Hoy cuenta, por ejemplo, Voz Populi que el Partido Popular cree que el Partido Socialista no permitirá a Sánchez aguantar hasta 2027 si se desploma en las 3 elecciones autonómicas. En Extremadura ya hemos visto lo que ha sucedido. Ahora la clave está en lo que pueda pasar en Aragón. Carmelo. A ver, el calendario electoral que ha planteado el Partido Popular yo creo que es muy hábil, porque lo previsible es que efectivamente el PSOE vaya desplomándose en los sucesivos comicios. Lo que ocurrió en Extremadura es una bofetada de un tamaño que yo creo que no somos... O sea, como que no lo hemos acabado de asimilar, ¿no? Porque no solo es el peor resultado en la historia, sino que es un desplome brutal. En Aragón quizá el desplome no sea tan brutal, pero en 2 años van a perder también, se van a llevar una torta tremenda. La campaña de Pilar Alegría pues es como es, porque Pilar Alegría es como es, y yo creo que el resultado va a ser también dramático. Y así luego en Castilla y León y luego probablemente en Andalucía, que está ahí, digamos, a lo mejor Juanma Moreno pierde la mayoría, ¿vale? Pero es que pero María Jesús Montero... Te vas a llevar una bofetada de un tamaño histórico. Entonces, esto va a tensionar mucho el PSOE, que estamos hablando antes de que ya empieza a estar tensionado internamente. Y bueno, sí que es cierto que el botón nuclear lo tiene solo Sánchez, pero bueno, al final yo creo que las presiones pueden ser inmensas. Lo que me ha parecido más preocupante, no sé si lo ha dicho también Óscar López, creo que sí, pero lo han dicho otros ministros hoy, es el hecho de que ya todos dan por bueno y por bien y por ello falla estupendo, no hay ningún problema, que van a gobernar de espaldas al Parlamento. Obviamente. Sí, porque eso lo comentamos ayer, porque ya ayer empezaron con esa cantinela. Porque no tienen mayoría. Y es que España es un sistema parlamentario. Es decir, es que esto es uno de los ejes de nuestra armadura institucional, pero de las cosas básicas, de los pilares, no de los ejes. Es decir, en un sistema parlamentario, el gobierno admite públicamente, como si no pasase nada, que va a gobernar de espaldas a un parlamento que, claro, en el que no tiene una mayoría. No sé, es que, claro, ya como hay tantas cosas... todo pasa un poco por debajo del radar, pero es un escándalo. Totalmente. Es un escándalo. O sea, ¿os imagináis, no sé, a el primer ministro británico diciendo, no, mire, la Casa de los Comunes bien, pero yo aquí voy a empezar a sacar decretos y reglamentos y vamos que chutamos? Es cargarse la democracia, es cargarse el Estado de Derecho sobre el que reside ahora mismo es una cosa alucinante. Nuestra democracia, pero lo que vienen haciendo, es lo que vienen haciendo desde que están en el gobierno. Lo dijo Sánchez hace meses. Pero Carmelo, está lo cierto. Bueno, se le ha escapado a pero es que ahora está lo cierto de que es de las cosas más graves que hemos visto hasta el momento, porque es verdad que hasta el momento, bueno, pues la separación de poderes no se ha respetado. El poder legislativo y el poder ejecutivo prácticamente eran uno, y por eso querían ir a por el poder judicial, porque hasta el momento era el único y hasta el momento sigue siendo el único que no son capaces de controlar. En el momento en el que te cargas la separación de poderes, pues ya te cargas la democracia. Si ahora de repente quieres decidir, has decidido gobernar sin el Parlamento, cuando esto es un sistema parlamentario, es
obviamente cargarte la democracia sobre la que ahora mismo reside el Estado español, ¿no? Entonces sí que a mí me parece de una gravedad tremenda. Y el por qué no quieren convocar a elecciones hasta 2027, pues muy sencillo, porque saben que los números no le dan, porque saben que si convocan elecciones, por mucho las van a perder. Por mucho que Sánchez diga que la economía va como un tiro, que va todo muy bien, que estamos ante unos datos totalmente históricos y demás, la realidad y la percepción es otra, y por lo tanto no puedes engañar al ciudadano de a pie que no puede comprar pescado en su casa, por mucho que le digas que la economía y que los números y qué tal. El ciudadano de a pie dice sí, fenomenal, pero yo no puedo comprar pescado. Es que la pobreza infantil se está incrementando. O sea, está llegando a unos índices históricos. Se le escapó a él, dijo en la especie esta de meeting de fin de año que hizo antes de irse de vacaciones, lo que preocupa a los ciudadanos lo que preocupa a los ciudadanos es llegar a fin de mes. Oye, espera un momento, Pedro, pero no estábamos atando los perros con longanizas. ¿Cómo es esto? ¿Qué ha pasado? Justo esta semana que tenías que salir se ha hundido todo. No, y lo dijo él. Y lo peor es que por mucha propaganda que se haga, lo que todos sabemos y lo que todos vemos y lo que todos vivimos es que cada día es más difícil salir adelante. Cada día el dinero te da para menos. Y esto sin hablar de problemas como el de la vivienda, que son monstruosos. Y hay un problema que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que es el que se vaya a nacionalizar, por ejemplo, que es algo que se va a hacer ya y que seguramente esté para las próximas elecciones, a más de 2 millones de habitantes de argentinos, que sus familiares y demás pues tuvieron que irse durante el franquismo. Se va a nacionalizar a esa gente que obviamente va a votar a la izquierda, y son 2 millones. Es decir, obviamente Sánchez ya está maniobrando para, de un modo u otro, obtener unos resultados, porque un argentino esos 2 millones de argentinos, que muchos de ellos no habrán pisado ni siquiera en su vida España, ¿por qué tienen que decidir hoy publicaba, sobre quién va a gobernar en España? Hoy publicaba OK Diario que el gobierno ya ha nacionalizado a 500.000 de nietos del exilio, más votantes de los que tiene Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, entonces a mí eso me parece muy preocupante, porque creo que la vía ahora de Sánchez va a ser esa, la de nacionalizar a toda aquel que si a Menas, que a los repatriados durante el franquismo y demás, y eso sí que me parece alterar el resultado del voto. Yo estoy de acuerdo contigo en que es muy preocupante, pero hay que ver si finalmente se altera el resultado del voto. Hombre, Argentina, 2 millones, a mí me parece en Argentina, en las últimas elecciones, el señor Milei, que no es precisamente santo de la devoción, sacó el 57%. He pensado lo mismo que tú y he dicho eso. Y la respuesta que me han dado, y me parece muy acertada, ha sido, pero es que estas personas que han conseguido la nacionalidad no es que sean de izquierda, es que son comunistas, es que no van a votar ni mucho menos ni a Vox ni al Partido Popular. Volviendo al tema de Aragón que os preguntaba antes, os voy a dar algunos datos que se publican hoy en la prensa y que no dejan en muy buena situación a Pilar Alegría, por cuya campaña os preguntaré dentro de un rato, porque desde luego que a mí me está dejando sorprendida. Pero en fin, el Partido Socialista, dice Voz Populi, teme bajar de 20 escaños y perder 50.000 votos en Aragón por el castigo del sanchismo a los fieles de Lambán. La ruptura de Pilar Alegría, dice, con la dirección anterior, las renuncias en listas y los sondeos internos disparan el temor a la abstención socialista el próximo 8 de febrero. Y en el debate vemos que las encuestas en Aragón pronostican, dicen, un escenario como el extremeño: victoria del Partido Popular, descalabro del Partido Socialista y Vox al alza. Carmelo. A ver, estoy bastante de acuerdo con el análisis, pero no con el hecho de que eso se deba, o no en exclusiva, a la pelea interna del partido y al comportamiento absolutamente miserable de ratas, auténticas ratas, que tuvieron con Lambán, que no es desde luego un político de mi devoción, pero hombre, pero que es que era de los suyos, y le despidieron como se despide, no sé, en fin, no se me ocurre ahora, pero fue una cosa tremenda, hecho en la cara de todos los demás y, en fin, con muy malas maneras. Sí que es cierto que eso
desmoviliza mucho internamente a un partido, y la movilización interna de un partido es muy importante en una campaña electoral. Es decir, que al final nosotros los periodistas tendemos a pensar sobre todo que todo es lo que sale en los medios, pero al final lo que hacen 3 tíos en un pueblo pateándose todo el pueblo y hablando con la gente y tal, pues si lo multiplicas por todos los pueblos tiene importancia, ¿no? Y por eso los partidos con muy asentados en el territorio juegan siempre con ventaja, ¿no? Que es una de las cosas que ha permitido que a lo largo de todos estos años tanto PSOE como PP hayan logrado sobrevivir a esta época tan inestable de tantos partidos como hemos visto últimamente. Yo lo decía antes, yo creo que Pilar Alegría se va a pegar un bofetón en Aragón histórico, y no tengo ninguna duda de que caerá por debajo de los 20 diputados el PSOE, y de que la distancia con el Partido Popular será tremenda. Luego veremos efectivamente si al Partido Popular le da para gobernar en solitario con una mayoría absoluta, que parece altamente improbable, porque además en el Parlamento de Aragón hay muchos partidos, si tiene que aliarse con Vox, si a lo mejor con Aragón Existe o con no sé qué le sirve, que es una jugada que está ahí, digamos, y que las cifras que tenemos en este momento no están tan lejos de eso. Es decir, que luego veremos, digamos, cómo se conforma el gobierno de Aragón. De eso pues tenemos muchas dudas en este momento, pero que el PSOE se va a pegar un bofetón enorme, de eso no tenemos ninguna duda. Y estamos viendo a Pilar Alegría, y por eso os preguntaba qué os estaba pareciendo la campaña, que está muy activa en redes sociales. La hemos visto, por ejemplo, pues sacarse fotos con su familia en un sofá así todos en torre. Otro día la hemos visto comer unas porras en un hostal, que esto tuvo también tela, porque además confundió el nombre de un pueblo con un hostal. En fin, tremendo. Luego la hemos visto bailando en la canción esta famosa de Apache. En fin, no sé, ¿qué os está pareciendo la campaña de Pilar Alegría? Pues a mí me parece lamentable, porque los políticos, con tal de llegar a la gente joven, están haciendo en redes sociales unas cosas totalmente absurdas, sin entender que a la gente joven ni les interesa ver a un político comiendo churro, ni diciendo es que a mí me llaman Pili, no me llaman Pilar, y el otro enseñando la Moncloa con todos los problemas de seguridad. A lo Preisler, como dicen, con todos en el los vídeo problemas de de seguridad que eso puede acarrear, ¿no? Enseñar el interior de la Moncloa. Pues es tratar a los jóvenes por imbéciles, porque a los jóvenes no les interesa eso. A los jóvenes les interesa que digas qué medidas vas a aprobar, qué ayudas vas a dar para que puedan tener acceso a la vivienda, si vas a crear puestos de trabajo, si vas a incentivar a las empresas que contraten a jóvenes. Eso es lo que le interesa a la gente joven, poder trabajar y poder independizarse, no ver a un político comiendo churros. Bueno, pues bailando. O bailando eso, como Pilar Alegría, era... que decía yo que estaba bailando el otro día en un vídeo que colgó en sus redes sociales. Como Iceta, es que a los socialistas también les gusta mucho bailar. Les gusta mucho la fiesta. Bueno, y Teresa Rivera en las elecciones europeas también se marcó un bailecito que era para llorar. No sé, esto, digamos, ese llanto que no sabes si es de risa o de pena, un poco ahí entre medias de las dos cosas, pero era tremendo. Te iba a decir que se me había olvidado ese baile, pero en fin. Siento habértelo recordado. Se ha metido en otro fregado en las últimas horas Pilar Alegría, con unas declaraciones que ha hecho a raíz de la luz de Panticosa, y por eso leemos, por ejemplo, esta noticia en Libertad Digital. Jucil estalla contra Pilar Alegría tras el luz de Panticosa. ¡Qué poca vergüenza! ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que tras este trágico suceso en el que fallecían 3 personas, la candidata del Partido Socialista en Aragón publicaba un mensaje en su cuenta de Twitter que decía así: quiero expresar todo mi cariño a las familias y amigos de los 3 fallecidos y del herido en el alud ocurrido en el Pico Tablato, en la zona de Panticosa, y el reconocimiento a la Guardia Civil de Montaña y al 112 por su encomiable trabajo. Agradecimiento que les acabo de hacer en persona en el helipuerto de Panticosa. Mila Cívico, portavoz de Jucil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. Bueno, pues gracias. Te cedo los micrófonos para que te despaches a gusto. Bueno, lo primero que quiero decir ante todo es queremos enviar desde Jucil nuestro más sentido pésame a las familias de los 3 fallecidos y desear una pronta recuperación a la persona herida. Eso es. Y bueno, aparte esto es lo primero, y dejándolo a un lado, lo que veníamos diciendo en nuestro tuit, nos parece vergonzoso que esta señora se presente ahí simplemente por el postureo y por en ejercicio de una hipocresía electoral.
mientras su partido y ella misma han votado 25 veces, en 25 ocasiones, el no reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo. O sea, nosotros, incluso hay que recordar también que un miembro de su partido, un senador, llegó a decir con la boca abierta que la profesión de riesgo no la teníamos que ganar. A ver, esto es algo que desde los guardias civiles, desde que se ponen el uniforme, ya se ganan esa profesión de riesgo. Hay que recordar que vamos todos los días con una pistola colgada de la cintura. Eso, si no es porque no hay riesgo, que vengan y me lo digan. Entonces, nosotros, como ya pusimos ahí, pues nos parece lamentable toda esta farsa y todo este reconocimiento. El reconocimiento no lo queremos en palabras, el reconocimiento lo queremos sobre papel, que nos reconozcan verdaderamente como profesión de riesgo, que tengamos una jubilación digna, que nos igualen y nos equiparen en cuestión de salarios con el resto de las policías, porque hay un agravio comparativo con el resto de policías de aquí de España bastante grande. Bueno, es que no hay derecho a que en España un actor tenga profesión de riesgo reconocida y, sin embargo, los guardias civiles no. No hay ningún derecho a eso, pero sin mezclar las profesiones, sin mezclarlas, lo que no hay derecho es que el resto de los cuerpos policiales sí que la tengan reconocida y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no. De todas formas, Mila, los ataques desgraciadamente de este gobierno a las fuerzas de seguridad son constantes, ¿no? Y quería preguntarte por otra noticia que publicábamos en Libertad Digital estos días, el nuevo desprecio de Marlaska a la policía de la Guardia Civil. No cobran la paga extra de Navidad completa. No. Llevamos muchísimo tiempo, desde la crisis del 2010, que no cobramos la paga extra íntegra. Hay un complemento. Nosotros somos una policía, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, tenemos los complementos específicos lo tenemos dividido en dos. No entendemos bien por qué lo tenemos dividido en dos y a la hora de cobrar las pagas extras solamente se cobra la del complemento específico general. La del complemento específico singular no la cobramos extra. Entonces, esto es algo que llevamos reclamando también y que lo tenemos judicializado desde Jusapol, y también Jupol y Jucil ha iniciado trámites, porque no es ni lógico ni normal. Aparte, es una pérdida anual de más de 1.400 euros, porque es bastante dinero en comparación. Hombre, es muchísimo dinero en comparación con otros cuerpos policiales que sí que cobran íntegramente sus pagas. Y sobre todo que es un suma y sigue, ¿no? Y hablamos de falta de recursos económicos, falta de recursos materiales, porque también leíamos en El Español la Guardia Civil maniatada ante el narco, el 40% de sus lanchas averiadas, helicópteros con 40 años y fusiles obsoletos. En fin, esperamos que en 2026 la cosa mejore. Mila, muchísimas gracias por atendernos y ya sabes que aquí en los micrófonos de este programa siempre tendréis un altavoz. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y lo mismo, feliz salida y entrada de año, como le estamos diciendo hoy a todos los invitados. Igualmente, os deseo lo mismo. Igualmente, gracias. Bueno, pues llegamos hasta el final, último programa del año. ¿Qué le pedís a 2026 políticamente hablando? En lo personal ya, luego me lo contáis fuera de micro. Políticamente hablando, es que claro, yo le pido un deseo que yo no sé si me lo va a conceder. Bueno, por pedir que no quede, mujer. Un cambio, unas elecciones. ¿No? Yo le pido elecciones. Que además no debería ser algo raro de pedir en una democracia, unas elecciones cuando estamos en una sensación de fin de ciclo absoluto. Y cuando un gobierno en toda una legislatura no ha aprobado un presupuesto. Bueno, que esa es otra. Es que es alucinante. Ahora ya nos dicen que en el primer trimestre de 2026, pero que bueno, que los que tenemos ahora están muy bien. No pasa nada, oye, si tenemos un presupuesto de lo bueno, lo mejor, lo superior. Yo creo que yo le pido lo mismo, tampoco estoy nada seguro de que vaya a llegar, pero yo le pido que Pedro Sánchez salga del poder, porque realmente, y lo digo con toda la honestidad y no lo digo por nada, pero yo realmente creo que cada minuto que Pedro Sánchez pase en Moncloa es un minuto en el que nuestra democracia se deteriora y se pone en riesgo. Y cuando la democracia se pone en riesgo, al final lo que acaba, digamos, no es una cuestión de partidos, es una cuestión que sufrimos todos, y la sufrimos no solo en pérdida de libertad, sino que es lo más importante, pero también en pérdida de prosperidad, y eso ya lo estamos viendo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero no se muevan porque a la vuelta volvemos con Domingo Soriano y las consecuencias económicas del sanchismo. Ya les adelanto que hoy las noticias económicas vienen cargaditas. La noche de Cuesta, con Sandra León.